Antes le preguntaba al periodista, maestro de periodistas Juan Rada, pues su mayor éxito, ¿no? En su vida profesional. ¿Y cuál ha sido el mayor fracaso, si lo ha habido? Pues hombre, a veces, pues una vez fue un avistamiento de ovnis en el año 1972, que es también coincidió con cuando Juan José Benítez empezó su carrera como ufólogo, sí, porque hasta entonces él no había escrito nada. Eso es. Entonces, ese suceso pasó en Burgos, yo escribí una crónica muy interesante, pero hubo indicaciones de la Capitanía General, porque habían llamado de la región aérea, pues para que no se publicara nada de esto. El ejército sí estaba interesado, porque, en fin, al poco hubo otro fenómeno parecido y estuvieron militares inspeccionando, tomando declaraciones a la gente y demás, pero yo que hice una investigación a fondo, pues no pude publicar nada porque eran tiempos de censura y no querían, porque según el ejército decían que podían ser pues globos sondas, globos espías de los franceses o lo que sea, y aunque fueran ovnis. ¿Qué son los ovnis para ti, Juan? Pues yo creo que, hombre, existir, existen. Otra cosa es, como a mí me han venido en periódicos muchas veces, gente que ha contactado, yo he estado noches enteras por ahí, pero en fin, no he tenido la suerte nunca de poder contactar, de vivir una experiencia real, ¿no? Pero vamos, yo creo en ellos. Juan, ¿por qué desaparece el periodismo de lo desconocido, de esa prensa maravillosa que yo añoro, desde luego, que considero la mejor que hubo, década de los 70 y 80, ¿por qué desaparece? No hablo de la televisión, pero sí de la prensa, abrir rotativos con historias relacionadas con misterios, ¿no? Sí, salieron unas cuantas publicaciones y tal, pero lamentablemente han ido desapareciendo aquí en España y dicen, bueno, será la llegada de la televisión y tal. No es cierto, porque uno cruza la frontera a Francia, por ejemplo, en Crónica Negra, la revista Detective, lleva casi tantos años como El Caso, pero es que hay 7 o 8 publicaciones, y además para mantener su independencia van limpias de publicidad y viven bien, o sea, eso es que los lectores responden, y lo mismo pasa con las de misterio y demás, o sea, es algo un poco que va con la cultura española, que se va dejando un poco de leer, y dice, bueno, voy a ver algo en televisión y tal, es un poco de ir a lo cómodo, de decir, bueno, ¿para qué voy a estar yo aquí, no? Veo ahí, me entero de todo por la... que no es así, pero lamentablemente es un poco de desidia lo que está pasando, tanto en eso como en algunos libros que antes tenían gran venta de investigadores y tal, y ahora cada vez cuesta más colocar en el mercado estas materias. ¿Podría regresar el caso en esta segunda década del siglo XXI, Juan? Difícil, yo tengo un proyecto y ha habido contactos y demás, pero la industria editorial vive un momento muy malo. Luego, políticamente, la Crónica Negra no es correcta, entonces a ningún gobierno, sea del color que sea, le interesa. Porque, como pasaba ya en tiempo de Franco con Arias Salgado y tal, decía, lo que no se publica no existe. Entonces, aquí seguimos un poco con la técnica de los romanos del panem et circenses. Y entonces, pues no interesa que se hable de asesinatos, de asaltos, desaparecidos, secuestros, porque eso electoralmente es perjudicial. La televisión se ha cargado también la Crónica Negra escrita. Sí, porque claro, se ha ido un poco, se ha hecho una especie de show televisivo, ¿no? Sí. Entonces, en plan monotemático, y claro, la gente se cree que con eso está informada. No está informada, porque hay muchísimos crímenes, y en los crímenes hay que ahondar. O sea, no vale con dar una ráfaga, ¿no? Hay que saber qué pasó, qué era lo que hacía un poco el caso. El caso era un poco la continuación de aquellos folletines de principios de siglo, pero con hechos reales. Entonces, a veces, para incentivar al público, al final era una especie de continuará. Y a la semana siguiente más. Y a lo mejor el reportaje era de 12 páginas, pero la gente se involucraba tanto en la historia, de ahí esos éxitos, pues como el cuádruple asesinato de Jarabo, que en una mañana se vendieron 480.000 ejemplares. ¡Qué barbaridad! Año 58. Ahora esas tiradas son imposibles de ver. ¿Qué recuerdas tú del diario Pueblo y las caras de Belmez, por ejemplo, Juan? Yo era un gran lector del diario Pueblo, me gustaba ese tipo de periodismo que se hacía, ¿no? Sí. Y, en fin, claro, que trabajaban con mucho dinero porque era el órgano oficial de los sindicatos, y Emilio Romero, claro, a fondo perdido así era muy fácil hacer periodismo, ¿no? Y comprar grandes exclusivas y hasta hacer algún montaje. Entonces ellos, claro, de salida se volcaron, ¿no? Con Antonio Casado y demás, se volcaron en la cara de Belmez, pero luego hubo instrucciones de que había que meter la marcha atrás, y claro, hoy en día a veces tan fácil es demostrar la verdad como la mentira. Entonces hubo indicaciones para que eso había ya que echarle tierra encima. A Emilio Romero, que fue director del diario Pueblo, efectivamente. Bueno, rescatamos un caso de aquí de este libro, que por cierto se puede adquirir, Juan. Sí, además es un libro editado en Málaga. En Málaga, además. Por Grupo Editorial 33. Aniversario, el caso, Semanario de Sucesos, que se puede adquirir en cualquier librería. En cualquier librería, sí. Bueno, vamos a dar titulares de El misterio de la mano cortada. ¿Cómo podríamos resumir esta increíble historia? Que es un puzzle, es como un gigantesco puzzle. Pues esto empieza porque un día estaba la rotativa, iba a empezar a tirar y de pronto el censor, que estaba a pie de máquina, dice, alto, que paren. ¿Cómo? Esto va contra la moral y demás. Y es que en la portada
se veía una lechera. En aquellos años no se vendía en tetrabric como ahora, ¿no? Se vendía a granel la leche. Entonces la gente había unas lecheras de plástico, de latón, 1 litro, 2 litros, 3 litros, y te lo llenaban. Se veía una lechera con una mano cortada flotando, con las uñas muy cuidadas, pintadas hacia arriba. Esto va contra la moral. Entonces hubo que suprimir esa primera página. Era tarde ya, y si podía, los periódicos siempre salen con una urgencia de hora, claro, por los correos, por los autobuses, trenes, por todo. Entonces al director, al dueño, no le daba tiempo a cambiar la plancha, a ir al fotograbado, y dijo, traigan aquí una holandesa. Y va a poner el caso de la mano cortada, pero como se llama el caso, dijo, bueno, pues el misterio de la mano cortada, amplia información en las páginas interiores. Al día siguiente la gente llamó la atención este titular, se volcaron, la gente iba ya donde se imprimía a comprar, los de desguace, los que se habían tirado, los rotos. Hubo hasta algún comprador, algún vendedor incluso, que venía del barrio de Hortaleza al centro a comprarlos, los compraba por 2 pesetas y se volvía a su kiosco para venderlos en 5 pesetas. Es la única vez en la historia del periodismo español que ha habido reventa. ¿Y todo por qué? Porque una madre a su hija le había cortado la muñeca para guardarla como reliquia. No es tan grave, ¿no? Sí, pero es que esa señora era Margarita Ruiz de Liori y Resino de la Bastida, marquesa de Villasante y baronesa de Alcalí. Una persona que se ha considerado de siempre la Mata Hari española. Fue de las primeras abogadas que hubo en España, era concertista, pianista, escritora, muy culta, primera corresponsal de guerra. Primo de Rivera la metió en el Círculo 30 y la mandó de espía a la guerra de Marruecos. Y allá se hizo amante del líder rifeño Abdelkrim. Se dice que gracias a eso le pudo salvar al entonces comandante Francisco Franco de una emboscada. Ajá. Es más, en otra ocasión el Francisco Franco se llevó un balazo en el bajo vientre, y esta mujer, que incluso en París, en la Sorbona, había cursado 2 años de medicina, aunque luego se tuvo que venir a España, que se había diplomado en enfermería, le hizo un torniquete y contribuyó a salvarle la vida. Franco, como agradecimiento, la nombró capitán honorario del ejército español. Caray. Fue la única mujer que hubo con categoría militar en el régimen anterior. Luego esta mujer estuvo por Estados Unidos, se relacionó con los principales artistas, viajó muchísimo, dio conferencias, fue una vida apasionante. Muchos amantes. Muchos amantes, sí, efectivamente. Se habló de Primo de Rivera, del general Silvestre en Melilla, muchísima gente muy importante. De Maura, del hijo de Manuel Maura, o sea, muchos nombres. Y entonces al final se enteró, tenía 3 hijos y una hija que siempre los había dejado primero en manos de su madre, de la abuela, y luego los internó en colegios religiosos. Entonces le avisaron de que la chica pequeña tenía una especie de edema pulmonar y tal, y que estaba grave. Y vino disparada a la casa que tenía en Albacete, se la llevó a Madrid para que la trataran los mejores especialistas. Y se volcó día y noche en ella, porque le vinieron los remordimientos de que durante toda su vida pues, no se había preocupado de ella. Entonces se volcó. La niña era muy piadosa, muy caritativa, era una persona ejemplar, de esa gente buena que hablábamos antes, que la hay, ¿no? Y cuando murió, se quedó encerrada, velándola, durante 48 horas, no dejó que entraran los hijos y tal, pero la criada sospechó algo, porque vio que había un cuchillo ensangrentado, un trozo de madera, de cortar carne y tal, y se lo dijo a los hijos. Entonces el hijo, Luis Segui, llamó al caso y también a la policía. De que mi madre ha pasado esto, fuimos para allá los del caso y tal, bueno, fueron los compañeros, y es cuando se hizo el reportaje. Claro, la conmoción fue impresionante porque ella, era de las pocas personas que tuteaban a Franco. Y claro, además era una persona, que hacía unas fiestas en sus casas de Barcelona, en Albacete, muy social, sí. Muy social, muy impactado, iba mucho a las fiestas de los romanones y demás. Entonces, claro, impactó, la detuvieron 3 días, fue puesta en libertad. Claro, cuando el cementerio, cuando el funeral, cuando el entierro, se cortaron las calles del centro de Madrid para que pasara la comitiva funeraria. Hubo un pequeño escándalo en el cementerio porque el novio se enfrentó contra la madre y a raíz de eso, y luego dijeron, ¿qué pasa aquí? La policía fue a casa, empezó a investigar la casa que tenía en la calle de la Princesa en Madrid, y encontraron en las soperas cabezas de perros y demás, y es que esta mujer era una gran amante de los animales y tenía perros disecados y tal. Hasta ahí no pasó más. Pero luego encontraron los 2 ojos de la hija y un trozo de la lengua y demás. Entonces, claro, es cuando ya el juez dijo, hay que sacar el cadáver, hay que otra vez que sumarlo. Hay que sumarlo. Hay que sumarlo. ¿Y comienza la investigación? Y comienza la investigación, un día ya con mucha nieve y tal. Entonces vieron que cuando le quitaron los algodones de los ojos, le había quitado ambos globos oculares, faltaba la lengua.
parte del vello del pubis, y entonces ya fue detenida, a él y el marido, porque el marido estuvo con ella esa noche de autos, o sea, además, al parecer, esa afición venía también del marido, que tenía una de las mejores bibliotecas que había en Cataluña de magia negra y demás. Entonces fueron detenidos y tal, pero bueno, los pusieron otra vez en libertad porque ellos argumentaban que su hija era una santa y que se la habían quedado como reliquia. Pasaron 10 años hasta que ya se vio el juicio, el Supremo y tal, pero su abogado usó la ardid de decir de que, aparte de que haya muchas reliquias en las iglesias, el jefe del Estado tenía en su dormitorio y solía viajar con el brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús. Entonces, si Franco tenía derecho a eso, ¿por qué su amiga no tenía derecho a guardar una reliquia de... Total, que le condenaron a la madre a 6 meses y al padre a 3 meses simbólicos y se quedó en libertad. Pero claro, mientras surgió su palacete que tenía en Barcelona, la casa que tenía en Albacete. ¿En Albacete? En Albacete, sobre todo, porque se habló de la Barcelona, tenía otra en Pozuelo, pero la de Albacete fue la impactante, porque también encontraron muchos restos de animales despiezados y demás, pero los vecinos empezaron a hablar de que tenía 2 invitados, 2 siniestros personajes que trabajaban, que investigaban en los sótanos de la casa, en lo llamado el cuarto del Moro, que solamente salían de noche, que iban siempre de negros, muy embozados, y cuando fue la policía, en efecto, encontraron un quirófano, encontraron de todo, pero oficialmente se negó que fueran nazis ni nada por el estilo, o sea, como que no existían. Pero estos señores existieron porque, vamos, el personal, los hijos y todo el mundo sabe que estaban investigando. Incluso ha dicho que en esos trabajos pudo escaparse algún virus que infectara a la hija que vivía en Albacete. Luego esto se relacionó con los humitas. ¿Los extraterrestres? Los extraterrestres, claro, porque el cura de los ovnis de Sevilla dijo en una de las cartas que había recibido de que una gentil dama los había acogido allá en su casa de Albacete. Qué historia, ¿eh? Juan? Entonces hubo espionaje, hubo extraterrestres, hubo misterio policial, hubo de todo, y ahí se ha quedado pues, una historia de la Mata Hari española envuelta de un aura de misterio total. Hay un caso que se ha resuelto gracias a las percepciones de una vidente. Se han dado esas historias y tú has podido investigar una de ellas, ¿verdad? Sí. De hecho, la publicas aquí, ¿no? Sí. En el año 87 sucedió que una señora, que su hija había emigrado a Zaragoza, eran andaluces, eran del sur, había emigrado a Zaragoza y había perdido el contacto con ella. No sabía qué había pasado de ella y tal cual, pero una amiga de la hija le decía que tenía unos sueños recurrentes y que veía a su hija, la amiga, que la veía en un sitio que ardía y que pedía auxilio, socorro, sacarme de aquí. ¿Ya? ¿Y eso cómo podrá ser? Total, que la madre que vivía en Barcelona se le ocurrió llamar a Radio Cadena a un programa que era el teléfono del más allá. Y habló con la vidente. Le dice, mire, es que mi hija ha desaparecido hace 10 años y tal. Le dice, no, 9. No, perdone, que es mi hija, 10. Le dice la vidente, haga cuentas, 9. Empieza a contar, pues sí, tiene usted razón, 9. Ha desaparecido, ¿dónde estará mi hija y tal? Y dice, muerta. Ay, pobre chica, muerta. Dice, no, asesinada. ¿Cómo? Asesinada. Ay, había oído algo de que si se había quedado embarazada, habría muerto en el... No, asesinada. Ay, ¿qué puedo hacer por investigar esto y tal? Y entonces le dijo a la vidente, mire, aquí al lado tengo un detective, Jorge Colomar, el mejor especialista que hay en casos de desaparecidos, y le puede ayudar. Ya, pero yo no tengo dinero para poder pagar. No se preocupe, le dijo el detective, se lo voy a hacer gratis. Y fue a Zaragoza a investigar aquello. Era que la hija había ido a servir allá y se había hecho un noviete y se había quedado embarazada. Entonces el noviete, la familia no querían saber nada de este caso y ella amenazó con denunciarle. Era jovencita y tal. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, le dijo el novio. Nos vamos a ir a vivir fuera y ya venimos al tiempo, tú has dado a luz, nadie sabe que no te has casado de penalti y tal y cual, y vale. Pero vuelve a los pocos días y dice, no, que me ha abandonado ella y demás. Entonces, claro, el detective fue a por él y le empezó a apretar las clavijas. Sí, o sea que la abandonó usted. Y dice, sí, pero amigos suyos vieron en el coche que había ropa de ella. Qué raro que si la abandona dejara ropa. Y él, bueno, es que sí, bueno, y al final dice, no, bueno, es que fuimos a abortar. Y la mujer pues murió en el aborto y tal. Ah, ¿y dónde está el cadáver y tal? Es que fíjese, en aquellos años pues era delito. Entonces al venir, donde el pantano de Caspe, pues había una caseta de pescadores y le dejé allá el cadáver y luego le pegué fuego para que no quedaran restos. Ah, muy bien. Entonces ya tuvo que intervenir la Guardia Civil, que acompañó al detective allá, y efectivamente la caseta había desaparecido, habían construido otra nueva, pero el detective empezó a escarbar y encontró el hueso occipital de ella con un balazo del calibre 22.
la había matado allá y estando todavía, vamos, la habían pegado el tiro, y estando todavía sin morir, le pegó fuego a la caseta. Y la chica pedía auxilio, socorro, que me saquen de aquí. Y este ser tan inhumano cogió el coche y la dejó callar que se quemara viva. Este hombre que vivía tan tranquilo porque nadie sabía de la existencia de este crimen, pensaban que se había ido a vivir a otro sitio, pues en poco tiempo de ser padre familia feliz, entró a la cárcel gracias a una vidente desconocida, sin ningún mérito, pero que dijo los datos exactos: asesinada. Se sabe que las fuerzas de seguridad del Estado en este país, como en otros, colaboran con videntes para intentar localizar desaparecidos. Sí, pero les cuesta a veces reconocerlo. Hubo otro caso, en el año ya, en la etapa final del semanario El Caso, en el año 94, en que en Avenceñas, en Pontevedra, apareció un cadáver en un sitio muy inhóspito y tal, y sonaba como un ritual satánico. Le habían metido 2 tiros, también del calibre 22 en el cuello, pero estaba con unos cirios, con flores, con los brazos cruzados, o sea, un ritual satánico aquello, y no dieron importancia. Bueno, dijeron, pues esto será... Cogieron la fotografía de ella, la publicaron en el diario de Pontevedra, a ver quién conocía a esta persona, nadie la conocía y fue pasando el tiempo. Entonces a un periodista del diario de Pontevedra se le ocurrió hablar con una sanadora, Mercedes López, y animarle a que hiciera una ouija. Yo es que no he hecho nunca eso, me da miedo, vamos a hacerla, mujer. Entonces le dicen que se manifieste, y se manifiesta Rosa. Dice que es ella, que es la muerta, pero que no murió ahí, que la llevaron en un corcel hasta ahí, a un sitio inhóspito, que tenía una niña, que vivía en Portugal, que trabajaba en un club y dio el teléfono. ¿Se quedaron todos así? Todo esto por la ouija. Todo por la ouija. Y el número de teléfono. Entonces el periodista se lo dice al que había cubierto el crimen y otros lo cuenta a la Guardia Civil, que nada, esos son... Llamaron, claro, y no contestaba nadie. Pero luego el periodista se da cuenta y dice, ¿cómo? Claro, se han marcado el número sin más. Habrá que marcar el prefijo de Portugal. Lo marcan, aló, Club Sacarico, dígame. Bueno, para allá que se fueron los periodistas, dicen, sí, aquí había una chica, Rosa. Sabían que tenían una hija porque además cuando le hicieron la autopsia tenían una cesárea y de vez en cuando venían de España 2 personas y desaparecía con ellos una temporada y luego volvía. Empiezan a indagar, ahí va, ¿esto qué es? Total, sí, venían 2 personas y demás. Entonces un día, en un control que había, una operación Jaula en Pamplona que habían hecho Antieta, pararon a 2 señores y vieron que el carnet de identidad un poco raro, llamaron y eran de Avenceñas cuando hablaban con la central. Entonces dijeron de Avenceñas, que nos lo traigan para aquí. Cogieron las fotos de los 2 y de la chica y empezaron a pasearlas por ahí. Entonces hubo alguna camarera que dijo, pues yo los he visto a los 3 tomando aquí un vino. Tiraron de cintas de bancos y tal y los vieron también con ella. Y es que eran 2 atracadores, pero que tenían un buen negocio de cría caballar y tal, por eso le llevaron un caballo, que llegaban a atracos. Entonces, pero ellos entraban con pasamontañas. Hacía falta que antes entrara alguien a cara descubierta para abrir la puerta. Y iban a Portugal, traían a esta prostituta, que es la que daba la cara. Daban el palo, ella se volvía a Portugal, estos ya se quitaban toda la tapadura que llevaban encima, pero ella se ve que cogió miedo y se quería retirar, ya le daba miedo tanto atraco y tal, y un día le pillaron hablando por el móvil y sospecharon algo raro. Entonces dijeron, hay que quitarse en el medio. Le pegaron 2 balazos, la montaron en un caballo, la llevaron a un sitio muy inhóspito y montaron como un ceremonial satánico, pensando que difícil que adivinaran quién era ella y mucho menos que la relacionaran. Pues gracias a eso, los 2 fueron a la cárcel y hubo otra aguja más ya de despedida y ella se volvió a manifestar, Rosa. Y dijo que estaba agradecida porque ya iba a descansar en paz y que jamás volvería a manifestarse. Por supuesto, la sanadora jamás ha vuelto a hacer ninguna ouija porque le dijo que le cogió pánico a eso. Pero gracias a esa persona, 2 criminales que podían haber quedado en libertad porque nadie sabía quién era esa víctima, están en el talego. Increíble historia, Juan. Crónica negra de la prostitución, trata de blancas, mafias, drogas y crímenes. Juan Rada, TV Editores. Voy a enseñarlo aquí. Esta es la portada del último libro de Juan. Este libro supongo que un periodista siempre tiene que estar bien conectado. Por supuesto que sí. Siempre bien conectado porque la noticia puede surgir en cualquier momento. Sí. Aunque siempre nos dicen los estudios, venga, apagar móviles, pero... A lo mejor la llamada es del más allá, Juan. Puede ser, puede ser. Esta es la última aportación del maestro de periodistas Juan Rada. Supongo que este libro es un grito, una denuncia. Sí, es una denuncia a un problema que hay cada vez más creciente, que es el de la prostitución, y que nadie quiere coger el toro por los cuernos. Los gobiernos, sean del color político que sea, no lo quieren afrontar. En España se mueven al año más de 18.000 millones de pesetas en este negocio. Cada día, bueno, empezaré diciendo que España, en eso somos campeones de Europa, pero vamos, mejor que la selección española porque costará mucho que nos quiten el título. Es el país donde más prostitución se consume de Europa. Más del doble que el que nos sigue, que es Suiza.
Qué barbaridad. Cada día 1,5 millones de clientes acuden al sexo de pago, dejando diariamente 50 millones de euros. Al año, más de 18.000 millones. Casi todo en economía sumergida. En fraude. Pero claro, el problema está que en torno a todo esto pues se mueve la narcoprostitución, la trata de blancas, la droga. Entonces, si esto se legalizara, pues no sé, como ha pasado en otros países, pues se podría combatir todo ese proxenetismo. O sea, que el chulo en sí fuera el Estado que podría recaudar más de 8.000 millones y no haría falta tocarle pues a los pensionistas, a los funcionarios, a tanta gente el sueldo, ¿no? Juan, ¿cuántos años y tiempo investigando para hacer este libro? Habré estado, bueno, he ido acumulando a lo largo de los años, pero escribiendo me he pegado un par de años, porque claro, he querido también meter los crímenes, lo que hay alrededor, ¿no? Se han hecho algunos ensayos sobre la prostitución, pero yo quiero meter eso, una crónica negra, ¿no? Tanto por parte de explotadores que las matan, que las entierran en mitad del campo. Almería, por ejemplo, ¿no? En Almería, efectivamente, ¿no? Y también de sádicos, de viciosos que hay. El caso de Almería es sangrante porque a los 100 años exactos de Jack el Destripador empezó a operar otro serial killer. Otro asesino, parece como si estuviera celebrando el centenario del famoso Jack, empezó a estrangular de modo canónico a mujeres. Prostitutas que hacían la calle con desarraigo familiar, drogadictas de 1,62, 1,65 de altura, con el pelo tez cobriza, pelo ondulado, largo, y las mataba igual, luego las lanzaba por los acantilados. Entonces la policía empezó a decir, no, estos son ajustes de cuenta, estos son... No, está matando a este señor de modo canónico. Y fue ABC el primero que lo dijo, por no decir el único, ¿no? Y ha matado unas 10 personas. Y ahora está en plan durmiente, pero el caso está ahí. O sea, ha sido como un homenaje a Jack el Destripador, porque en Nueva York hubo otro caso igual, que fue el estrangulador de Rochester, que mató lo mismo, ¿no? La única diferencia es que allá lo pillaron y aquí, como se ha ido ignorando el tema o diciendo que no tenía nada que ver unos crímenes con otros, pues, pero ha matado de modo canónico y no se sabe quién es el autor, que mañana puede volver a la llamada de la sangre. ¿Cuántas mujeres mueren en este país? Pues muchísimas más de los que creemos. Lo que pasa es que al hablar de prostitución son personas sin identidad, sin familia que las reclame, sin nadie, son víctimas de segunda división, ¿no? Tumba sin nombre. Tumba sin nombre, ¿no? Son muchas veces pues, un número más, pero sin nadie que vaya a ir a llevarles una flor ni a derramar una lágrima por ellas. Juan, el tiempo se ha agotado. Yo he disfrutado muchísimo, seguro que nuestros amigos telespectadores también. ¿Sabes qué? Que vas a venir otra vez. Que tienes muchas cosas que contar, Juan, y lo haces muy bien, con pasión, como creo que se tienen que contar las cosas, con muchos datos, toda una vida dedicada a esta maravillosa, para mí, mágica profesión que es la de periodista. Déjame que te haga una fotografía y esta noche me vas a dar un titular, Juan, el titular de la entrevista o de tu vida, de lo que desees. ¿Cuál sería ese titular? La vida es un gran caso. La vida es un gran caso. Un placer, maestro. Mariano. Muchísimas gracias. A ti por la Suerte invitación. con estos libros que Claro son que sí. fantásticos y que debe estar en toda la biblioteca del buscador, del lector y del amante de los casos auténticos. Crónica negra de la prostitución, trata de blancas, mafias, drogas y crímenes. Juan Rada, de TV Editores, este es el último de Juan, este que también hemos recomendado, Tras la huella del crimen, 50 años de misterios y casos sin resolver. Y este que está aquí, que es maravilloso, viendo estas portadas del 60 aniversario del caso, semanario de sucesos, de Juan Rada. Gracias. Un poquito de música, nos vamos ahora con el Cotton Sax Quartet, escuchamos esos amigos con el saxo y por supuesto la reflexión.
Cuando tenía 9 años, en el colegio, me ocurrió algo extraordinario. Descubrí la radio, descubrí el micrófono. Era plateado, tenía una forma perfecta, era como un instrumento mágico. Me susurró y me llamó, me sedujo y me dejé seducir. Y le hablé, con música de fondo le hablé y al otro lado escucharon mi tímida voz infantil. En ese instante descubrí algo importante, algo trascendente, algo que cambió mi destino para siempre. Descubrí lo que quería hacer cuando fuera mayor, contarle cosas a la gente. Desde entonces no me he despegado de ese micrófono plateado, está en mi corazón, impreso en mi memoria. Soy un periodista de oficio y vocación que siente pasión por lo que hace. Soy un periodista y un hombre enamorado de la comunicación. Amo comunicar y amo hacer de la comunicación y la entrevista un arte. No puedo concebirlo de otra manera. Soy un periodista y un hombre comprometido con la verdad. Amo la verdad y amo la búsqueda por encima de todo. Estoy cansado de lo banal, de lo vacío, de lo superficial, de la mediocridad. Quiero hacer una televisión para unos pocos. No me gustan las masas ni las grandes audiencias. El género que más disfruto es la entrevista. Creo que una buena pregunta es la mitad de una buena respuesta. Solo procuro que a los pocos minutos el entrevistado y yo nos olvidemos de dónde estamos para entrar en una comunicación apasionada. La entrevista sale cuando conduces gentilmente al otro hacia lo que el otro es. Y el silencio. El silencio también es muy importante. Sé que estas noches casi secretas conecta con la gente que me escucha, porque la demanda espiritual del ser humano no tiene nada que ver con los que están dando los medios de comunicación. La sensibilidad no es cuestión de universitarios, la tiene todo el mundo. Mi aspiración final es buscar calidad en la palabra, en las preguntas, en los contenidos, en las reflexiones. Cuento contigo en estas noches casi secretas. Buen camino a todos.